Probablemente has escuchado sobre la disminución de la población de China. En 2022, la población de China disminuyó en una asombrosa cantidad de 850,000 personas. Según la Oficina Nacional de Estadísticas, la Organización de las Naciones Unidas predice que la población de China puede caer a 13,000 millones para 2050 y caer por debajo de los 800 millones para 2100. ¿Y si te dijera que la caída de la población en Rusia es aún peor de lo que crees? Sí, Rusia está en una situación mucho peor que China. De hecho, se podría argumentar que es un colapso de la población. Aquí está la imagen genética. Bajo el pronóstico de baja expectativa, se esperaba que la población del país disminuyera de 146 millones en 2022 a 134 millones en 2036. En solo una década, Rusia podría perder más de 10 millones de ciudadanos. En este sentido, ningún poder occidental ha hecho más daño a Rusia que Putin. Para entender por qué la demografía de Rusia es un desastre, debemos revisar algunos eventos históricos. La población de Rusia empezó a disminuir tras la Segunda Guerra Mundial, que causó muchas muertes y redujo la natalidad cada 25 años. Cada generación tuvo menos hijos. Aunque hubo breves periodos de crecimiento tras la guerra, estos dieron una impresión engañosa. ¿Por qué? Porque hoy el nuevo lema del Kremlin es menos personas, menos problemas. Como era de esperar, el gráfico demográfico de Rusia es como un viejo árbol listo para caer. Tiene una base delgada, un tronco que se adelgaza y ramas que caen más rápido que las hojas en otoño. Mira el robusto y saludable árbol democrático de México, fuerte como un burrito. La causa raíz del problema es que Rusia de vez en cuando comienza guerras costosas. Los resultados son devastadores. Millones de rusos estaban muertos o heridos. Sí, Rusia tiene la culpa de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? La guerra en Europa inició el 23 de agosto de 1939, cuando la Unión Soviética y la Alemania nazi acordaron dividir Polonia y otras zonas de Europa Oriental. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia Occidental y el 17 el ejército soviético entró en Polonia Oriental. Gran Bretaña, aliada de Polonia, declaró la guerra a Alemania tras la invasión. Francia, con un acuerdo similar con Polonia, declaró la guerra a Alemania horas después. Gran Bretaña y Francia no declararon la guerra a la Unión Soviética, lo que fue polémico en Gran Bretaña, ya que el público no conocía los detalles específicos del acuerdo de defensa. Esto llevó a muchos a sentir que la Unión Soviética tenía la libertad de tomar territorios sin consecuencias. El papel soviético en la Segunda Guerra Mundial debe discutirse más para entender el actuar imperial de Rusia hoy. En resumen, no comiences guerras costosas, pero buena suerte explicándole eso a Putin. De todos modos, probablemente hayas escuchado la frase "la historia se repite". La historia rusa lo demuestra claramente. Rusia inició una costosa guerra contra Ucrania el 24 de febrero de 2022. Y sí, eso también causó el colapso demográfico de Rusia. ¿Cómo? ¿Cómo demuestra Rusia que la historia se repite? Zares soviéticos, ahora hombres fuertes, misma vibra imperial, solo que con mejor wifi y peores sanciones. La población de Rusia ha disminuido 7 años por baja fertilidad, menos mujeres fértiles y menos inmigración. El demógrafo ruso Alexei Raksha señala que menos de 294,000 bebés nacieron en los primeros 3 meses de 2025, que es el número más bajo para Rusia en 225 años. Buen trabajo, camarada Putin. La baja natalidad reducirá la edad promedio en Rusia, aumentando la mortalidad y dejando una población más pequeña y envejecida. En las próximas décadas, el impacto de esta situación apenas está comenzando a ser claro. Las tasas de fertilidad nacionales han caído a 14 niños por cada mujer y en algunas ciudades más grandes es solo un niño por mujer. Esto es menor que los 22 niños por mujer necesarios para mantener la población estable. Las bajas tasas de natalidad ahora significan que habrá menos mujeres capaces de tener hijos en la década de 2040, lo que resultará en menos nacimientos durante esa década. ¿Por qué a los líderes rusos no les preocupa la caída poblacional? Están demasiado ocupados grabando sus nombres en la historia, pensando que las estatuas superarán en número a los ciudadanos.
Algunos locales en Chelyabinsk, Rusia, hicieron una estatua de Putin. ¿Sabes qué es lo grave de eso? Es que la estatua mide 180 centímetros de altura, lo cual claramente Putin no es. Por cierto, aquí está la respuesta de un artista lituano. ¿Cuál te gusta más? ¿Aquí? Así es como los demógrafos describen la población de Rusia hoy en día. En general, la población rusa sufre de altas tasas de mortalidad. La causa de la alta mortalidad en Rusia, sobre todo masculina, es clara. El consumo de alcohol y sus efectos como accidentes, suicidios, violencia y asesinatos siguen siendo altos. A menudo se culpa al lobby del vodka por esto. Allí, la esperanza de vida difiere en 10 años entre hombres y mujeres. También es uno de los pocos países con una escasez significativa de hombres, quienes solo constituían el 46% de la población en el censo de 2020. Cerca del 40% de las madres son solteras. Según los datos iniciales de Rostad, la esperanza de vida en Rusia disminuyó casi 7 meses el año pasado, cayendo de 7.341 años en 2023 a 7.284 años. Irónicamente, cuando Putin asumió el cargo por quinta vez en mayo de 2024, dijo que uno de sus objetivos era aumentar la esperanza de vida en Rusia a 78 años para 2030. Mira, a veces él también es divertido. Solo para que podamos entender cómo trata la élite gobernante a la población rusa. Aquí está lo que dijo el año pasado Georgy Filimonov, el gobernador de la región de Vologda en Rusia, quien también culpa al consumo de alcohol por las tasas de mortalidad en Rusia. Y cito, no podemos quedarnos indiferentes mientras nuestros compatriotas mueren. Si la población se está extinguiendo y muriendo como en una guerra, ¿quién vendrá en su lugar? Se causa un daño irreparable a la salud de futuras generaciones, la economía y nuestra vida pública, social y cultural. Todo esto ocurre en paz, no en el frente de batalla. Fin de la cita, solo lágrimas de cocodrilo. Un político ruso típico que seguramente secó sus lágrimas con billetes. Pero ¿por qué la población de Rusia está sufriendo una escasez de hombres? Porque los chicos siguen desapareciendo en guerras y vodka por eso. Además, y este es un hecho increíblemente interesante, aproximadamente 30.000 rusos en edad laboral mueren anualmente por virus de la inmunodeficiencia humana. Esta cifra sube por el alto costo del tratamiento y la falta de pruebas tempranas. El gobierno invierte 70.000 millones de rublos, 670 millones de dólares, al año en tratar el virus de la inmunodeficiencia humana. Supone un impacto económico significativo ya que resulta en la pérdida de individuos económicamente activos. Hasta la fecha, Rusia ha registrado 17 millones de infecciones por virus de la inmunodeficiencia humana y casi 50.000 muertes. Y esto se debe principalmente a las brechas en el diagnóstico temprano y la disponibilidad de tratamiento. La escasez de antirretrovirales se debe a interrupciones en las cadenas de suministro. Aunque la transmisión heterosexual es ahora la vía más común, los grupos marginados, incluyendo los usuarios de drogas y los trabajadores sexuales, siguen siendo altamente vulnerables. La financiación para pruebas es 30% menor a lo recomendado, dificultando la detección temprana. Rusia es el país más inseguro de Europa. Ahora pasemos al principal factor del colapso poblacional, las guerras que Rusia continúa iniciando. Las bajas y víctimas rusas en Ucrania han sido extraordinarias. Hasta 250.000 soldados rusos han muerto en Ucrania y más de 1 millón han resultado bajas en total. Una señal del descarado desprecio de Putin por sus soldados. Para poner estos números en perspectiva histórica, Rusia ha sufrido aproximadamente 5 veces más bajas en Ucrania que en todas las guerras rusas y soviéticas combinadas entre el final de la Segunda Guerra Mundial y febrero de 2022. Además, las bajas rusas en Ucrania son 15 veces mayores que las de la guerra de una década de la Unión Soviética en Afganistán y 10 veces mayores que los 13 años de guerra de Rusia en Chechenia. ¿Por qué los jefes rusos evitan mencionar bajas? Pulieron sus metales tanto que no ven los cuarteles vacíos en el brillo. Nosotros,
A partir de marzo de 2025, se ha confirmado la muerte de más de 10.000 soldados rusos en Ucrania, según un informe de British Broadcasting Corporation, Rusia y Mediazona. Alrededor de un cuarto de los muertos eran combatientes voluntarios, el 16% eran prisioneros y el 11% eran tropas convocadas a través de la movilización. Los fusileros motorizados eran el 7%, fuerzas aerotransportadas el 3% y mercenarios privados más del 2%. Más de 4.800 oficiales también fueron asesinados. Su proporción de muertes bajó del 10% al inicio de la guerra a 2-3% a fines del 23 porque Rusia reclutó más voluntarios. En casi el 30% de los casos no estaba claro en qué unidad servían los soldados. Hasta el 6 de junio de 2025, el número confirmado de muertes de oficiales en el ejército ruso y otras fuerzas de seguridad ascendía a 5.138. El porcentaje de bajas de oficiales entre el total de víctimas ha estado disminuyendo constantemente desde el inicio de los conflictos. Al principio, cuando la mayoría eran soldados profesionales de contrato, los oficiales llegaron a ser el 10% de las bajas. Para noviembre de 2024, la tasa bajó al 2,3%, mostrando un cambio en las estrategias de combate. El reclutamiento de infantería voluntaria tuvo tasas de bajas mucho mayores que las de sus oficiales. Así que a los rusos les importa un poco quién va a ser sacrificado más. Y no te preocupes, los hijos de los oligarcas están en el grupo más seguro de Rusia, o irónicamente en Europa o América. La guerra de Rusia en Ucrania ha sumado factores a la crisis de población. Cuando los soldados vuelven, requieren ayuda profesional para cuidar su salud mental. Y como sabemos, Rusia piensa que la salud mental es un mito. Decenas de miles de soldados rusos que vuelven a sus ciudades natales han contribuido al descenso poblacional del país. La tasa de homicidios en Rusia se registró en 32 homicidios por cada 10.000 personas en 2023. Esta cifra ha bajado constantemente desde 2002, cuando se reportaron 307 asesinatos por cada 10.000 habitantes. A lo largo del periodo observado se registró la tasa máxima en 1994 con 326 homicidios por cada 10.000 individuos. Aunque la delincuencia general en Rusia ha bajado, los delitos graves han aumentado. Mientras que la mayoría de los actos criminales en la nación son menores, la proporción de delitos graves aumentó a más del 7% solo en 2023. Pero esto no es todo. La guerra de Putin en Ucrania ha afectado gravemente a la población rusa. El proyecto Outrush, coescrito por Emil Kamalov, analiza las opiniones políticas, movilidad y planes de los rusos que emigraron tras la invasión rusa a Ucrania. Contrario a la creencia común, la mayoría de los inmigrantes, especialmente los profesionales altamente calificados, no están regresando a Rusia. Prefieren quedarse en el extranjero o mudarse a otro país. Entre los 23 y 24 años, solo el 8% regresó y el 21% se mudó a un tercer país. Casi un tercio pensaba mudarse otra vez en un año. Para muchos, el regreso no está ligado al fin de la guerra, sino a la esperanza de una gran reforma política en Rusia. Muchos se fueron no solo para escapar de la guerra, sino como un acto de protesta política. Su renuencia a regresar refleja la continua desilusión con el sistema político actual de Rusia. Un estudio de The Bell muestra que a partir de 2024 el número de personas que abandonan Rusia desde febrero de 2022 es el éxodo más grande en 30 años. Al menos 650.000 personas que se fueron después de la invasión de Ucrania aún viven en el extranjero. Su partida crea desafíos políticos y económicos para el Kremlin, y su ausencia está aumentando la presión sobre el mercado laboral en su país de origen. ¿Por qué los inmigrantes rusos que huyeron después de la guerra de Putin en Ucrania enfrentan presión política? Huyeron del reclutamiento, pero ahora están entre nuevas fronteras y antiguos rencores del Kremlin. La migración secundaria es común entre este grupo, a menudo impulsada por la inseguridad legal, los desafíos culturales o la falta de opciones de residencia a largo plazo.
Serbia se ha vuelto más atractiva por sus políticas migratorias, mientras que Turquía y Georgia pierden gente por el deterioro de sus condiciones. En países estables como Alemania, España y Estados Unidos, los inmigrantes suelen quedarse a largo plazo. El compromiso político entre los inmigrantes rusos sigue siendo alto, aunque se ha reducido ligeramente del 92% al 85% debido al cansancio y al escepticismo. Aún así, el 41% votó en las elecciones rusas de 2024 desde el extranjero. ¿Muestra de participación continua? Según George Barros, líder del equipo de estudio internacional de guerra Rusia, Moscú probablemente solo pueda mantener 12-16 meses más de conflicto a este ritmo. Desde el inicio de la invasión en 2022, se estima que cada mes mueren o resultan heridos entre 30.000 y 45.000 soldados rusos en Ucrania. Lo aterrador es que muchos rusos educados dejaron Rusia. Los que podrían construir un país normal ya no están allí. Occidente no tiene en quién confiar para relaciones sensatas. Uno de los mayores problemas económicos de Rusia en este momento no son las sanciones o la pérdida de acuerdos energéticos, es la pérdida de sus personas más inteligentes y capacitadas. Grandes cantidades de rusos altamente educados y talentosos han abandonado el país desde la invasión a gran escala de Rusia. 1 millón de personas huyeron el primer año, la mayoría jóvenes y educadas. El 86% eran menores de 45 años y el 80% tenía un título universitario, según la investigación del Instituto Francés de Relaciones Internacionales. Muchos de los que se van son de las partes más ricas de la sociedad rusa y no se fueron con las manos vacías. En 2022, los rusos sacaron casi $42.000 millones en ahorros personales de Rusia. Rusia enfrenta una gran fuga de cerebros, perdiendo fuerza laboral, dinero y habilidades clave para la innovación y el crecimiento a largo plazo. A Putin le va bien, ya que Rusia pierde sus mejores mentes y hay menos quienes corrijan su historia. Al final, está claro que la población rusa está al borde del colapso. Sin guerra, el peor escenario prevé que el país perderá millones en la próxima década. Putin, en vez de resolver el problema, manda a miles de rusos a morir por tierras extranjeras que Rusia controló antes. Mis amigos, si llegaron hasta aquí, gracias por ver, gracias por estar aquí. Si te gustó el video, por favor suscríbete al canal y conviértete en miembro mensual en Buy Me a Coffee. Los enlaces están en la descripción a continuación. Hasta mi próximo video, Slavo Krini y adiós.